Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bueno, traiga sobre sus vidas un tiempo especial de mucha reflexión en estos días que se acercan precisamente a Yom Kippur. Que haya seriedad en tu vida, es el anhelo de nuestro corazón, y oramos porque todos podamos presentarnos de una manera diferente y sobre todo que podamos asimilar esa teshuvá en nuestras vidas y que haya cambios sustanciales. Es el anhelo y el deseo de nuestro corazón delante del Eterno y oramos por ello. Bueno, Rav Shaul está hablando de esa humildad, está hablando de esa relación tan importante que debe de haber en el pueblo de Israel y en la relación que debe haber entre judíos y gentiles, y habla de las diferentes circunstancias y situaciones que debe de haber tanto en ministerios, servicios y todas aquellas cosas que incluso los dones que el Eterno ha otorgado y que deben utilizarse para la edificación. Consecuentemente nos ha hablado de situaciones importantes como es el hecho no solamente de saber, pero de realizar y hacer, expresando el amor verdadero a través de hechos y no solamente a través de palabras. Y continúa diciendo y hablando de las recomendaciones que hoy terminamos en el capítulo 12. Y dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los de menos recursos, no imponiendo siempre vuestra propia opinión como la única aceptable. Una de las cosas importantes que debe haber en nuestra vida dentro del Cajal Israel y dentro de las reuniones que nosotros debemos y debe haber es precisamente el gozo, la alegría. Eso es algo extraordinario y debe haber. Esto es de un trabajo personal, mis amados. No la persona llega y ya, sí, ya llegó alegre, no. La persona debe de procurar la alegría en su vida personal. Si tú eres una persona gruñas, como decimos coloquialmente, si tú eres una persona que para todo gruñes, no sé si han conocido, han visto los perritos, yo aprendo de los perritos, porque hay perros que pasa la mosca y gruñen, sucede aquello y gruñen, y para todo gruñen. Y dice uno, este perro tiene un carácter, pero es muy gruñón. Bueno, pues eso se da también en los seres humanos. Hay mucha gente que es gruñón de todo esto, de todo aquello. Está siempre con una actitud negativa y esto debe cambiar. La situación es que la influencia que uno puede dejar y hace en la vida de todos los demás debe ser propositiva, es decir, nosotros debemos no abandonar la alegría, no abandonar esa actitud propositiva, positivos en todo, sino no dejarnos influenciar incluso de gente que pueda tener esta actitud. Todo lo contrario, debe uno mantenerse propositivo, porque eso se pega. Tú te vives o estás con alguien que está en esa condición, a la larga se vuelve la persona así. Y entonces esto es algo que recomienda Rav Shaul, que se mantenga el gozo, que se mantenga la alegría. ¿Y por qué estamos hablando de esto si estamos hablando de la comunidad? Bueno, pues estamos hablando de la comunidad porque si no hay esa alegría en la vida personal de la persona y es gruñas en su casa y en su vida personal, ¿qué crees que pasa cuando se reúne? Pues va a ser gruñas. Y todo le molesta, todo le choca, todo... No, eso no puede ser. Por eso dice Rav Shaul: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ciertamente el gozo es una expresión de la paz, del bienestar que el Eterno nos da en nuestra vida personal. Y luego añade y dice: llorad con los que lloran, haciéndonos entender de que no siempre va a haber gozo, pero siempre en la comunidad debemos ser unánimes, es decir, ser hombres y mujeres que siempre se están apoyando a los demás. Y ciertamente si hay alegría, gocémonos, y si hay tristeza, lloremos incluso con los que lloran. Entonces eso nos habla de asirnos a aquellos que están
tal vez en situaciones de tristeza, de dolor, y eso es importante, porque a veces la gente es insensible a las situaciones que padece la gente, y esto causa un grave problema en la comunidad. Por lo tanto, no es de que, ay, sí, qué bueno que está sufriendo, no. Entonces, ¿de qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que a veces no hay interés ni por los que se gozan ni por los que sufren. Y aquí la idea de Rab Shaul es de que como familia nos debe importar la alegría de los demás y nos debe importar el sufrimiento de los demás. Y añade, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los de menos recursos, no imponiendo siempre vuestra propia opinión como la única aceptable. Y esto es precisamente lo que nos va a dar la unión, pues dice unánimes entre vosotros, es decir, que debemos estar reunidos juntos. A veces hacemos nuestros propios círculos de mis cuates, de los de junto, y excluimos a todos los demás. A nadie le hablo, a nadie saludo, a nadie me importa. Son actitudes que no son parte de un pueblo, parte de una nación, parte de una familia kadosh. Unánimes entre vosotros, unidos, no altivos, porque esto causa problemas. La soberbia causa problemas, pues la gente que a veces tiene ciertos recursos, no siempre, pero o si tiene cierta cultura, no siempre, se siente más que los demás y excluye a los demás. No les hablan, no saludan, pasan enfrente de la gente, no hay amabilidad, actúan como si tuvieran amnesia, pasan enfrente del hermano y no ni siquiera con permiso. Eso es una actitud negativa, eso es una actitud no correcta, porque si tenemos que guardar y tenemos la unidad, debemos de buscar preferirnos los unos a los otros y, como dice aquí, asociarnos con los demás. Pero esto tiene que ver con el hecho de no ser altivos. La persona que no es soberbia, que no es altiva, que no se cree, altivo es aquella persona que se cree más que los demás. Y te voy a decir, a veces hay gente que dice uno, bueno, es que porque tiene. Pues sí, hay veces que los que tienen, pero a veces los que no tienen también son altivos. Y pasa así ni siquiera. Eso no está bien. No, yo por eso no saludo, ni yo como a lo que voy. Pues mal. Pues mal, muy mal. Porque si aquellas personas no saludan y tú te vuelves igual, entonces ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Todos iguales de altivos. Uno porque tiene y otro porque no tiene, y otro porque pues, se siente mal y por eso también se vuelve altivo. Sino asociándonos con los de menor recursos, es decir, viendo por los que tienen menos. Esto es importante, mirar y ver por los pobres. Siempre tratamos de ayudar y apoyar a los que tienen menos. Y por el otro lado, no imponiendo siempre nuestra propia opinión como la única aceptable. Y esto también es un problema grave a veces, de que nuestra perspectiva, nuestra forma de ser es la que es. Y es la ley, o sea, en nuestras propias vidas, no puede ser dentro del liderazgo o fuera del liderazgo de una comunidad, la gente impone su punto de vista y lo que dice que es, eso es, y no hay vuelta de hoja, y eso está mal. Incluso cuando habla, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, eso es altivez y es rebelión y rebeldía, y eso no está bien. Todo lo contrario, siendo propositivos y buscando la unión y entendiendo que no es la única opinión la tuya o la mía, sino hay otras opiniones y tal vez haya una opinión más sabia que la nuestra. Y entonces por eso
tenemos que buscar un equilibrio. No paguéis a nadie mal por mal, es decir, te hizo mal, pues yo le hago igual, medida por medida, ahí la aplican luego, es así, no se les va, medida por medida. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Eso quiere decir que aun cuando la gente te pudiera tratar mal, ¿qué? Trátalos bien. Aun cuando a veces no te saludan, tú salúdalos. Entonces se siente feo que no te saluden, pero salúdalos. Algún día aprenderán, algún día se caerá esa soberbia, algún día entenderán que el camino que están tomando no es el correcto. Y hablando de este tiempo ahora, que nos acercamos a Yom Kippur, yo no sé a cuántos les has pedido perdón en la comunidad, o te ha entrado por una oreja y te ha salido por la otra, y pues qué me importa. No, yo a nadie le debo, a nadie, de veras, yo soy monedita de oro, no hay ningún defecto en mí, yo no le debo a nadie, ni nadie me debe, estamos a mano. No, Señor. A veces del que menos piensas le debes una disculpa, le debes respeto, le debes honor. Nos quejamos de los demás a veces, de sus actitudes, pero ¿qué hemos hecho para que sus actitudes cambiaran? Y eso no nos acordamos. Entonces debemos recordar y debemos de pedir perdón, ese tiempo de pedir perdón. Si es posible, en cuando dependa de nosotros, trabajar por traer siempre shalom. Eso es el trabajo para traer paz entre todos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad, como lo hacía Aarón en el pueblo de Israel. Ese es nuestro trabajo, no traer conflictos, no traer problemas, no traer quejas, no, sino traer la paz. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice Hashem. ¿Qué es lo primero? ¿Te hacen alguna cosa? Esta te la debo y me la vas a pagar. ¿Qué vamos a hacer? Pues simple y sencillamente orar por la persona y esperar que el Eterno haga la obra en su vida, que cambie, que se transforme su manera de pensar y de actuar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué hacemos? Guardamos resentimiento, enojo, ira y tenemos malas actitudes. Y eso no es propio del pueblo de Israel, no es propio en una comunidad. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas montonas sobre su cabeza. Entonces, ¿qué quiere decir? Te hizo mal, hazle bien. Y es interesante porque ¿quién va a actuar de esta manera y en dónde? ¿A quién les está hablando? A una comunidad, y dentro de esa comunidad, ¿a poco hay enemigos? Pues se hacen enemigos. Fíjate, cosas tremendas. No está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. ¿O no les está hablando los hermanos Rab Shaul? Bueno, pues dice así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonas sobre su cabeza. Sí, Rab Shaul sabía de que hay enemigos en Cajal Israel. Había muchos judaizantes que procuraban el mal de Rab Shaul, incluso lo calumniaban, lo acusaban de cosas que no eran. ¿Y de dónde eran? Pues del pueblo de Israel. Y que por eso él también ya andaba calumniando. No, sino, como dice él, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque de esta manera amontonas ascuas sobre su cabeza. No sea que vencido de lo malo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ascuas,
son los rescoldos de, por ejemplo, en un brasero, lo que llamamos nosotros los tizones del carbón que están encendidos. Entonces son las ascuas, con lo que se calientan las fraguas para los herreros, que le dan y se ponen pero rojas. Esas son ascuas. Son las ascuas, dice, y amontonas ascuas sobre su cabeza. Eso quiere decir fuego, juicio de Dios. Habla en una manera metafórica, no es literalmente ponerle los ascuas de fuego, sino la idea es aquí que la ira del Eterno vendrá sobre él porque tú le estás haciendo bien y él actúa mal. ¿Ok? Bueno, ¿qué estaba yo diciendo? Bueno, esto es importante y por lo tanto nosotros tenemos que vivir en una relación adecuada, buena, y poco se toca de estos temas dentro de la comunidad del bienestar, del bien vivir, del bien común y del poder tener buenas relaciones. Si tú en este tiempo no le hablas a alguien en la comunidad, tu responsabilidad es pedirle perdón. Si hay alguien que te tuerce la boca, ve, acércate y pide perdón, porque amontonarás ascuas. Si él no te perdona, bueno, pues entonces amontonas ascuas. Pero ya no queda en ti, ya no queda en ti, ya quedará en él. Estás obedeciendo, te estás sujetando, bueno, pues a lo mejor le hiciste algo que a lo mejor ni te dices cuenta, bueno, pues voy y le pido perdón. Gracias al Eterno, en este Shabbat, varios hermanos se acercaron a mí y estuvieron exponiendo su situación de pedirme perdón como Tamirín, y bueno, desde luego yo ya lo había expresado a nivel comunidad, pero muchos se acercaron y me da mucho gusto porque esto nos hace sensibles y nos vuelve sensibles. Y el punto es, tú ya le pediste perdón a tu prójimo, ya le pediste perdón a tus padres, ya le pediste perdón a tus maestros, ya pediste perdón al que has ofendido. Esto no es como la religión que por uno te entra y por el otro te sale, porque esto te crea problemas graves. Mis amados, tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad del Eterno, y esto es aquí cuando nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido: la humildad, el hacer la teshuvá, hacer rectificaciones, hacer confesiones, buscar estar bien con tu prójimo. Eso es un tiempo muy especial. Si yo quiero estar bien con Hashem, debo estar bien con mi prójimo. Si hay alguien que le debo, pues le pago. Al que honra o honra. Entonces debemos de hacer esto posible de tal manera que empecemos un año bien, con el pie derecho, y sobre todo buscando la reconciliación con nuestro prójimo como se nos ha enseñado, y consecuentemente esto dará como resultado la buena relación y el bien, la buena relación y el bien con nuestro Dios. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar, reflexionar que tenemos que mirar esto dentro de la comunidad, ciertamente, pero aún incluso fuera de la comunidad sería bueno, muy bueno, si tú tienes a alguien, algún familiar, algún amigo que tal vez este año te contraveniste con él, bueno, sería bueno que tú arreglaras el asunto. Dentro de lo que puedes hacer, si por una razón, hay mucha gente que me dice, pero es que no me va a perdonar. Bueno, tú ve y pídele perdón. Ya es su responsabilidad. Si no te perdona, ya no quedó en ti. Ya te humillaste, ya el Eterno lo vio. Ahora es responsabilidad de la persona. Si perdona bien, y si no perdona, ya es su problema. Pero tú ya hiciste lo que te tocaba. ¿Cuántos dicen no hay? Bueno, shalom, shalom, mis amados.